El día del cumpleaños de mi esposo había llegado, una fecha que para mí siempre había tenido un valor especial, no solo por celebrar un año más de vida de la persona que había sido mi compañero durante décadas, sino porque era una ocasión en la que toda la familia solía reunirse bajo un mismo techo. Este año, la reunión se organizó en nuestra casa, un lugar que había estado en mi familia por generaciones y que yo consideraba mi refugio y mi orgullo. Su sola decoración reflejaba años de recuerdos y momentos que habíamos creado allí, desde las risas hasta alguna que otra lágrima, pero sobre todo, la unión familiar que siempre quise preservar. La mañana empezó con una energía distinta, una mezcla de emoción y nerviosismo por organizar todo bien para ese día tan especial. Mi esposo, aunque un poco reservado por la edad, estaba feliz y se movía con esa calma que hacía que los demás se sintieran tranquilos a su alrededor. La mesa del comedor estaba cuidadosamente puesta, con el mantel bordado por mi madre y la vajilla antigua que solo sacábamos para ocasiones especiales. Aromas de la cocina flotaban en el aire. Las empanadas, el guiso de carne y los postres caseros que yo misma había preparado la noche anterior. Pronto empezaron a llegar los invitados, familiares cercanos, amigos y, claro, mis hijos con sus parejas, para mi alegría, mis nietos. Cuando vi a mi nuera entrar, sentí en el pecho esa mezcla de cariño y expectativa que siempre me provocaba su presencia. Habían tenido momentos buenos y otros no tan buenos, pero idealmente, aquel cumpleaños era para dejar diferencias a un lado y celebrar en armonía. Sin embargo, percibí desde el primer instante que algo sería diferente. Se notaba en su mirada esquiva y en la forma en que evitaba el contacto visual conmigo. Mientras yo intentaba abrazarla o hacer un comentario amable, ella respondía con monosílabos o desviaba conversación, como si yo no estuviera ahí. Eso me dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. El ambiente transcurría entre risas y charlas, niños correteando por el jardín, la cámara capturando momentos espontáneos, y la música suave de fondo que había elegido para acompañar la tarde. Mi nieto más pequeño, el que aún necesitaba la guía de todos, era lo único que lograba romper el hielo con ella. Siempre encontraba la manera de hacerla sonreír, una sonrisa que a mí casi me parecía ajena cuando la veía en el resto del tiempo. Mi hijo intentaba mediar, a veces lanzando miradas de advertencia a su esposa, como si quisiera evitar un conflicto mayor en el día que debía ser feliz para todos. A medida que avanzaba la tarde, una mezcla de tristeza y preocupación se instaló en mí. No solo se trataba del frío trato de mi nuera, sino del evidente distanciamiento que eso implicaba para el equilibrio familiar que años atrás creíamos sólido. Posteriormente, tuve momentos de introspección preguntándome qué podría haber provocado tal actitud, si eran temas que había ignorado, o quizás heridas que no había sabido ver. Sentía que aquella casa, que tanto amaba y que tanto significaba para mí y para todos nosotros, estaba adquiriendo un aire ajeno e incómodo ese día. Sin embargo, mientras miraba a mi esposo sonreír con esa serenidad que poco tenía que ver con el resto del entorno, supe que debía aguantar y guardar la calma por él, por los nietos y por todos aquellos que aún valoraban aquella unión. En el fondo, esperaba que la celebración diera un giro y que los lazos que parecían tensarse pudieran sanar, si no ese día, al menos con el tiempo. Así, minutos antes del brindis, me senté en el sillón de la sala, observando a la familia reunida, esperando que, de alguna manera, la armonía pudiera imponerse, aunque ya presintiera que esa noche quedaría marcada por algo imprevisible. El aire en la sala cambió sutilmente cuando mi nuera decidió hacer notar su distancia de la manera más evidente posible, simplemente ignorándome por completo. No fue un rechazo obvio, ni una grosería directa, sino un silencioso desprecio que atravesó toda la reunión. Desde que ella llegó con su habitual expresión imperturbable, su cuerpo evitaba acercarse a mí y sus ojos no ofrecían ni un atisbo de reconocimiento o afecto. Al principio intenté interpretar su actitud como una simple timidez, alguna incomodidad pasajera, pero pronto observé que no era nada temporal. Mientras acomodaba las flores en el centro de la mesa y saludaba a todos con la calidez de siempre, notaba que ella cambiaba de tema cuando me dirigía la palabra, o respondía con un sí, corto o una leve inclinación de cabeza, casi como un gesto mecánico sin voluntad alguna de acercamiento. Durante el almuerzo, cuando le pasaba un plato o intentaba compartir algún chiste,
Ella parecía no escuchar o fingir estar ocupada con su teléfono. Esa indiferencia fue como un muro invisible, un laberinto del que no podía encontrar el camino para acercarme a mi propia familia. El contraste con otros invitados era notorio. Mis hijos mostraban respeto y cariño, mis nietos jugaban libres y sonrientes, mientras mi nuera se mantenía distante, aislada incluso de su propio esposo, como si hubiera decidido cerrarse ante todos. Por momentos tuve la tentación de preguntarle qué había pasado, o si había algo en mí que le molestaba tanto como para ignorarme públicamente, pero el miedo a que la situación empeorara me frenaba. No quería que un malentendido arruinara el día. En medio de la atmósfera tensa, la mirada de mi esposo me brindaba cierta calma. Él parecía consciente de lo que sucedía y trataba de controlar la tensión con su habitual diplomacia. Junto a él, me sentí más fuerte aunque no menos incomprendida. Comencé a prestar atención a los pequeños detalles de su comportamiento hacia mí, a sus gestos protectores, a sus palabras silenciosas de ánimo, a los suspiros que soltaba cuando me veía en medio de ese vacío afectivo creado por mi nuera. La ignorancia de ella no solo se limitaba a evitar el contacto visual o la conversación. Hubo momentos mucho más duros. Por ejemplo, cuando mi nieto pidió que la llevase un vaso de jugo, mi nuera tomó el vaso sin agradecer, ni siquiera sonrió. En la sobremesa, cuando me acerqué al pequeño para abrazarlo, ella apartó la mano de manera casi imperceptible, pero dolorosa en su intención. Parecía que con cada gesto que hacía, reafirmaba un distanciamiento que no solo dolía, sino que humillaba silenciosamente. No podía entender cómo alguien podía ser tan indiferente en un momento que debía ser de celebración y unión. Empecé a notar que no era la única que sufría esta actitud. Mis otros hijos también lanzaban miradas preocupadas y susurraban entre ellos, como sorprendiéndose de un comportamiento que les parecía hiriente. No podía evitar pensar en el daño que esa actitud silenciosa estaba causando a toda la familia, más aún cuando sabíamos que la verdadera razón estaba velada, escondida tras un muro de orgullo o resentimiento que nada había justificado en realidad. Sentí en ese instante un torbellino de emociones, la tristeza por el desprecio, la frustración de no poder solucionar el problema y la desesperanza ante la posibilidad de que nada cambiaría. Pensé en las veces que había dado la mano, el corazón y la confianza, y en cómo esas muestras de cariño habían sido recibidas con frío silencio. Comencé a cuestionarme si mi lugar en esa familia era realmente respetado o si para mí no era yo era solo un obstáculo en un escenario donde ella buscaba controlar el protagonismo. A la vez, estaba la rabia contenida, esa que no se manifiesta en palabras pero que quema por dentro. Recordé momentos en que me había esforzado por ser justa y conciliadora, intentando integrar a todos en torno a la mesa sin crear divisiones, y me pregunté cómo podía alguien desdeñar esos esfuerzos. También vino la culpa, inevitable en muchas situaciones familiares. Pensé si, sin darme cuenta, había hecho algo que la lastimara o hiciera que me viera como enemiga. En medio de todo, miré hacia mi nieto, cuyo corazón parecía abierto a todos, incluso a esa madre que había decidido aislarme. Su sonrisa sincera era un faro de esperanza silenciosa que me invitaba a no rendirme, a buscar caminos de acercamiento aunque costara. La reunión seguía, y aunque la alegría trataba de imponerse, ese silencio impuesto por mi nuera era un recordatorio constante de que las relaciones familiares son un tejido frágil, fácil de romper, pero también con capacidad de sanar si se decide poner verdad y voluntad. Esa noche, mientras todos compartían risas y anécdotas, yo sentí que estaba en una isla. El silencio gélido de mi nuera fue un golpe invisible, un puñal en el pecho que me recordaba la cruda realidad. No siempre somos bienvenidos en todas las etapas de la vida familiar. Pero también comprendí que esa actitud sumaba fuerzas para enfrentar la situación, para buscar en el futuro ese reencuentro necesario, y para valorar aún más a quienes demostraron, con pequeños gestos, que el amor y el respeto pueden vencer cualquier distancia. La indiferencia de mi nuera en la reunión no solo fue una sorpresa, sino una herida que caló profundo en mi corazón. Mientras los minutos pasaban, sentí como aquel gesto de rechazo silencioso me iba dibujando un espacio de tristeza y soledad que no esperaba experimentar en una familia que debería estar unida en la celebración. Estaba allí, rodeada de caras conocidas, sin embargo, la sensación de estar invisible ante los ojos de la persona que debería compartir conmigo un mínimo de afecto era un golpe demoledor.
En el fondo, no podía evitar hacer un balance de todos esos años en los que había dado lo mejor de mí para que la familia creciera fuerte, para que el calor del hogar se sintiera en cada rincón y para que todos los integrantes, desde los hijos hasta los nietos, supieran que podían contar conmigo. Pero aquel día, como nunca antes, sentí que esas acciones parecían no tener peso ni valor. La fría actitud de ella rompía algo dentro de mí, un sentimiento de pertenencia que hasta ese momento había sido mi mayor sostén. Cada sonrisa fingida, cada palabra cortante o cada gesto de desprecio, por pequeño que fuera, me impactaba de una manera que me costaba controlar. Me sorprendió darme cuenta de que a pesar del dolor, no le guardaba rencor. Más bien, sentía una mezcla de tristeza profunda y confusión. ¿Cómo alguien podía tener tanto resentimiento sin siquiera expresarlo, sin dar oportunidad a un diálogo que sanara heridas? Mi mente giraba entre preguntas que no hallaban respuestas y emociones que a veces se desbordaban en un silencio que dolía más que las palabras. En ese momento más vulnerable, recordé imágenes de mis nietos en otro tiempo, cuando yo había sido testigo y parte de sus primeros pasos, de sus primeras palabras, y las infancias que se construyeron en el mismo hogar. Entonces, con la mirada fija en ellos, sentí una oleada de amor que me ayudó a sobrellevar la tristeza. Fue el amor de abuela el que me sostuvo firme y me recordó que, independientemente de las tensiones, yo era un pilar para muchos, más allá de las fracturas que pudieran existir entre algunos miembros. Otra emoción que me invadió fue la decepción. No tanto hacia la nuera, sino hacia mí misma, por haber esperado que aquel día sería distinto. Había soñado con que en ese cumpleaños se dejarían las diferencias a un lado, que la familia se uniría para festejar sin que nada ni nadie interfiriera en el goce de la compañía. En cambio, la realidad me mostraba que las relaciones humanas son complejas, a veces, están marcadas por heridas que nunca se curaron. Sentí también una carga de desgaste emocional. Durante semanas previas había planificado con entusiasmo los detalles de la fiesta, desde el menú hasta la decoración, ilusionada por ver a todos juntos. Ahora, en medio de esa atmósfera fría, me preguntaba si valía la pena tanto esfuerzo cuando la sensación de rechazo parecía impedir que la alegría fluyera libremente. Esa lucha interna entre la expectativa y la realidad era extenuante. Pero nuevamente apareció la esperanza, sutil pero firme. Miré a mis hijos, algunos de ellos con miradas llenas de preocupación y cariño hacia mí. Sentí que no estaba sola, que la familia no se limitaba a una sola persona con actitudes frías, y que juntos podíamos hacer frente a las dificultades. La complicidad silenciosa que ellos mostraban me fortaleció en ese momento, como un recordatorio de que la familia es un tejido vivo, que puede romperse pero también recomponerse. Con los recuerdos de mi esposo cercano, y el calor que él siempre transmitía pese a la tensión, empecé a comprender que, aunque me sintiera herida, debía mantener la calma y buscar espacios para sanar y reconstruir los lazos rotos. La reunión, más que una simple fiesta, se había convertido en una oportunidad para descubrir las fragilidades ocultas y abrir puertas hacia el entendimiento. Mientras tanto, en mi interior, una pequeña voz me recordaba que el amor y el respeto no siempre se expresan de manera visible o inmediata, y que muchas veces el silencio puede ser el equivalente más doloroso de una palabra no dicha. Fue entonces cuando acepté que ese día, aunque oscuro en algunas partes, también contaba una historia importante sobre la resiliencia y la fe en el vínculo familiar. Conforme avanzaba el tiempo, la tristeza empezó a transformarse en una fuerza tranquila. Observé a mi nieto jugar, ajeno a las tensiones adultas, y pensé que él también merecía crecer en un ambiente donde el amor superara cualquier distancia o conflicto. A partir de ese instante decidí que debía dejar atrás el dolor del presente para construir con paciencia, con diálogo y con empatía un futuro donde el calor de la familia volviera a ser la esencia que todos merecemos. Mientras la reunión seguía su curso y la tensión generada por la indiferencia de mi nuera flotaba en el ambiente, mi mente empezó a viajar hacia atrás en el tiempo, tratando de entender de dónde podría haber nacido esa distancia tan palpable. No era posible que, de la nada, hubiese surgido esa frialdad sin algún fundamento previo. Sabía que detrás de ese gesto había una historia, una dinámica familiar que quiso ocultar pero que ahora se hacía imposible ignorar. Recordé con detalle los últimos meses, los intercambios faltos de comunicación y los pequeños roces que, en apariencia,
Parecían simples diferencias cotidianas pero que fueron erosionando la relación que yo creía sólida con ella. Había intentado acercarme, buscar conversación, compartir algún consejo o una palabra amable, pero muchas veces encontraba cortes o respuestas ambiguas, como si hubiese una barrera invisible que impedía cualquier conexión sincera. Pensé en lo difícil que es convivir con las diferencias cuando, detrás de ellas, a menudo hay sentimientos contenidos que nadie se atreve a expresar. En charlas familiares anteriores, había percibido opiniones encontradas sobre la forma en que debía llevar mi rol dentro de la casa y la familia extendida. La nueva generación, representada en mi nuera, parecía querer marcar un cambio en las reglas, en el orden de las cosas, y quizás en eso encontró argumento para su rechazo. Recordaba conversaciones en las que, sin decirlo directamente, se insinuaba que yo hacía demasiado, que quería controlar o que era demasiado protectora. Esas palabras, aunque suaves, sonaban como cuchillos enterrados en los silencios posteriores. Asimismo, mi relación con su esposo, mi hijo, había cambiado también con los años. Él, en medio de su rol de mediador, se encontraba entre dos polos difíciles. Por un lado, el respeto y cariño abnegado hacia su madre, y por otro, la complicidad y lealtad hacia su esposa. En ocasiones sentí que quedaba atrapado en medio de esa tensión, sin poder manejarla ni dar solución. El amor que los unía parecía a veces verse ensombrecido por esos silencios llenos de reproches no dichos. Pensando en todo esto, comprendí que la relación con mi nuera estaba marcada más por expectativas incumplidas que por malos sentimientos profundos. Quizás ella esperaba un espacio de independencia, de novedad, de reforma sobre lo que la familia representaba para ella, mientras que yo seguía aferrada a la tradición, a las maneras en que siempre manejamos la convivencia y el respeto. Allí residía una incompatibilidad que, lejos de acercarnos, nos alejaba. Volvía a aquellos días en que ella era más amable, cuando solía involucrarse en las reuniones, participar de manera más activa y demostrar cierta calidez. Tenía en mente eventos familiares donde celebramos juntos, donde parecía haber sintonía y cooperación. Pero poco a poco, o quizás producto de momentos mal interpretados, la relación se había congelado. Me preguntaba si habíamos dejado que el orgullo interviniera para impedir que el diálogo sincero y el entendimiento mutuo encontraran lugar. A veces me preguntaba también hasta qué punto las expectativas personales y los roles asumidos socialmente habían generado desconcierto. Mi nuera, como madre joven y esposa reciente, debía encontrar su lugar dentro de una familia grande y compleja, mientras que yo, como madre y abuela, aún trataba de proteger y guiar con ese instinto que solo la experiencia otorga. Dos generaciones y dos mundos, con deseos legítimos, pero que a veces chocaban sin encontrar un punto medio. Recordaba también episodios en los que intenté, sin éxito, mediar o suavizar los roces. Había intentado dar espacio y tiempo a la relación, hacer gestos de perdón y comprensión, pero sentía que no eran recibidos con la misma apertura. El cansancio de mi nuera, sus prioridades quizás diferentes y su manera particular de afrontar las cosas parecían contraponerse a lo que yo ofrecía y esperaba. Aquello parecía perpetuar el ciclo de distanciamiento que ahora ilustraba tan claramente su indiferencia esa tarde. A medida que mi reflexión avanzaba, también pensaba en lo mucho que me dolía no poder entenderla del todo, en la frustración que sentía sobre las heridas invisibles que separaban las personas que, en teoría, deberían estar más unidas que ninguna otra. Y enseguida procuraba no caer en la tentación de juzgarla o de culpabilizarla, porque sabía que en las relaciones humanas muchas veces no hay ganadores ni perdedores, sino participantes con emociones complejas y contradictorias. Para cerrar ese ciclo de pensamientos y poder proseguir con la reunión, recordé algo muy importante: la familia, por más que enfrente dificultades, es un espacio para la paciencia y la esperanza. Por eso me prometí no renunciar a la búsqueda de puentes, a la posibilidad de que un día reinaran la comprensión y el cariño genuino. Quizás ese día de fiesta había sido un punto bajo, una manifestación dolorosa, pero no el fin de la historia. Esa noche, mientras el silencio de mi nuera era un peso más evidente cada vez, yo entendí que la clave estaba en reparar los lazos cuidadosamente, sin prisas y con respeto, aprendiendo a escuchar no solo con los oídos sino con el corazón, para descubrir qué es lo que realmente necesitábamos ambos. Ella,
ser aceptada y reconocida. Yo, ser respetada y valorada como pilar importante de nuestra casa. El ambiente en la reunión empezó a tensarse aún más cuando todos los presentes se preparaban para el momento tradicional del brindis, una instancia que siempre simbolizaba la unión y la celebración familiar. Ese día, sin embargo, la respuesta al brindis prometía ser un punto de inflexión, y se sentía una quietud anticipada, una especie de expectación contenida que parecía flotar sobre todos nosotros. En el alma, yo temía que la fría actitud de mi nuera ensombreciera aún más la celebración, pero, al mismo tiempo, guardaba un ápice de esperanza. Mi nieto menor, un niño de mirada inocente y voz clara, tomó el vaso con cierto nerviosismo pero con decisión. Lo que siguió fue inesperado para todos. En medio de la sala, con todos los ojos puestos en él, pronunció una frase que resonaría en mi corazón para siempre. Por la verdadera dueña de esta casa, dijo con convicción, mientras dirigía su sonrisa hacia mí. Fue un gesto que cortó el aire como un rayo de luz, iluminando un rincón de aquel día lleno de tensión. Hubo un instante de silencio absoluto tras su declaración. Los rostros se congelaron por breves segundos, y sentí como si el tiempo se hubiese detenido. Nadie supo qué decir al principio. Era como si aquel niño acabara de poner en palabras una verdad profunda que todos intuíamos pero que nadie había expresado. La frase delineaba un reconocimiento implícito, una reafirmación de un lugar y de un cariño que muchos quizás daban por sentado pero que en ese momento cobraba un sentido palpable. Mi nuera, que hasta ese momento había mantenido su distancia y su actitud impasible, no pudo evitar girar la mirada hacia mi nieto y luego hacia mí. La expresión en su rostro cambió por una fracción de segundo. Un brillo de sorpresa, quizás una mezcla entre admiración y un leve desarmarse emocional. No dijo nada, pero su silencio ahora parecía menos cortante, más cargado de reflexión. Pude notar cómo sus ojos dejaban ver una vulnerabilidad que no había revelado antes. En esa atmósfera, la sala entera pareció respirar con más calma. Alrededor, los familiares empezaron a sonreír y algunas miradas se dirigieron hacia mí con un cariño renovado y casi reverente. Mi hijo, con el orgullo visible en sus ojos, estuvo a punto de levantarse para abrazar a su madre, consciente de lo mucho que significaba ese reconocimiento para quienes habíamos mantenido la casa, el centro familiar, durante tanto tiempo. Este brindis inesperado se convirtió en un acto simbólico que habló más fuerte que cualquier palabra previa a la reunión. Fue un reconocimiento público y sincero, hecho desde la inocencia y la sinceridad de un niño que veía lo que muchos adultos prefieren no enfrentar: el amor, el respeto y el valor de quien, a lo largo de los años, ha sido el cimiento de la familia. Este momento fue una pequeña victoria del afecto sobre la indiferencia, y un mensaje que abrió la puerta a la reconciliación. El efecto del brindis en mí fue inmediato y profundo. Mi pecho se llenó de una mezcla de sorpresa, gratitud y emoción contenida. Fue como si un peso invisible se levantara de mis hombros, y entonces me sentí vista, reconocida y valorada. En ese instante supe que, a pesar de los conflictos y las distancias, los lazos familiares, aunque frágiles, siguen siendo fuertes porque están tejidos por el cariño y las experiencias compartidas. Las palabras de mi nieto tuvieron también un efecto liberador. Se fue disipando la tensión, y poco a poco los gestos se suavizaron. Familias que momentos antes estaban tensas comenzaron a relajarse, a reír nuevamente y a acercarse. Aquella pequeña frase abrió un espacio para el diálogo silencioso que venía esperando, porque decía más de lo que cualquier adulto hubiera podido hacer. Al mirar a mi nuera después de aquel brindis, supe que no todo estaba perdido. Aún con las diferencias que teníamos, ese instante había conectado algo entre nosotras. No era un final feliz tal vez, ni siquiera una gran reconciliación inmediata, pero sí un paso valioso. Porque saber que mi nieto, que simbolizaba el futuro, me reconocía como parte fundamental de nuestra historia era un motivo para seguir adelante sin rendirme. Sentí también el cariño de mis otros nietos y de mis hijos, que poco a poco se fueron reuniendo alrededor, compartiendo sonrisas y palabras dulces. La casa se inundó de sentimientos más cálidos, y aunque las heridas no sanaron completamente ese día, la esperanza fue el regalo más grande. Comprendí que a veces el amor se muestra en gestos sencillos pero poderosos,
y que esos momentos son los que marcan la diferencia. Después del brindis, la fiesta tomó un giro más amable. Mi nuera mantuvo la reserva, pero la distancia no se hizo tan evidente. Noté que el gesto de mi nieto la hacía pensar, quizá cuestionar actitudes, y aunque fuera mínimamente, abrir una puerta que antes permanecía cerrada. Vi a mi esposo sonreír satisfecho, porque sabía que en medio de tantas dificultades este brindis representaba un triunfo para todos. Desde ese momento supe que el valor de las palabras y los pequeños actos nos pueden salvar del desencuentro familiar. La verdadera dueña de esta casa no es solo una frase, sino un testimonio de quién soy para esa familia, sobre todo para las generaciones futuras. El brindis de mi nieto selló para mí un capítulo con dolor, pero inauguró otro con esperanza y la certeza de que aún hay lugar para el amor y la reconciliación. Cuando mi nieto pronunció esas palabras cargadas de inocencia y sinceridad, por la verdadera dueña de esta casa, todo en la sala quedó suspendido en un instante solemne y conmovedor. Nadie podía creer que un niño tan pequeño tuviera la valentía de expresar justo lo que nadie se había atrevido a decir en voz alta. Esta simple frase, pronunciada con la honestidad natural de la infancia, se convirtió en un puente invisible que unió emociones dispersas y dio voz a un reconocimiento latente y necesario. Recuerdo perfectamente la manera en que sus ojitos brillaban mientras alzaba la copa y nos miraba a todos esperando la reacción, sin comprender del todo el peso de sus palabras, pero sintiendo el amor que tenía hacia mí y hacia la casa que, efectivamente, había sido el centro de tantas vivencias familiares. El silencio que ocasionó ese brindis no fue incómodo. Al contrario, fue un momento para reflexionar y sentir todo el cariño acumulado que, de algún modo, estaba velado bajo capas de silencios y tensiones. Para mí, escuchar esas palabras fue un regalo inesperado que se quedó grabado en el corazón. Fue mucho más que un reconocimiento simbólico. Fue un mensaje profundo que me levantó el ánimo, que me recordó mi lugar en la familia y me llenó de orgullo y amor. La expresión verdadera dueña de esta casa hablaba no solo del espacio físico, ese hogar donde transcurrían nuestras vidas, sino de la esencia que yo había puesto en él durante tantos años. Fue como si mi nieto percibiera con claridad el valor de esa historia hecha de sacrificios, alegrías, cuidado y dedicación. Al cumplir ese momento, pude ver las lágrimas contenidas en los ojos de varios familiares y amigos que estaban testigos de esta situación, algunos sorprendidos, otros emocionados, y todos movidos por la fuerza de la inocencia infantil que no entiende de rencores ni resentimientos. La sinceridad de mi nieto se convirtió en un bálsamo para las heridas no visibles que existían en la familia y también para las mías. Observé la expresión de mi nuera, y aunque no pronunció ni una palabra, su mirada profunda y su semblante cambiaron sutilmente. Esa frase, lanzada desde un lugar de ternura y verdad, hizo que bajara su guardia. En ese instante, vi un reflejo de humanidad que solo el amor de un niño podía traer a la superficie. Fue un gesto que rompió la frialdad y abrió una puerta hacia una nueva comprensión, aunque todavía no supiéramos qué camino tomar. Los demás familiares miraron a mi nieto con admiración porque, sin saberlo, se había convertido en el protagonista de un acto de reconciliación. Su voz tan pequeña pero potente nos revelaba cómo, a veces, los mensajes más profundos llegan en la forma más sencilla y pura. No hubo discursos largos ni explicaciones complejas, solo el valiente brindis de un niño que reconocía a quien realmente cuidó y sostuvo ese hogar. Tras las palabras de mi nieto, la atmósfera en la sala cambió. La rigidez que había caracterizado la conducta de algunos disminuyó, y aunque las heridas aún no se cerraron, se sintió un movimiento hacia algo más amable, más respetuoso. Como si el corazón de la familia empezara a latir al mismo ritmo gracias a una fracción de tiempo llena de sinceridad y afecto. Por mi parte, sentí una mezcla de emociones que iban desde la alegría hasta la gratitud profunda. Era un momento para agradecerle a la vida por ese niño que, sin quererlo, me había brindado algo invaluable, un reconocimiento público y, sobre todo, sentido. Me invadió una calidez que parecía sanar cada pequeño golpe invisible que esa indiferencia me había causado durante la celebración. Recordé también lo frágil que puede ser la convivencia familiar, ese delicado equilibrio entre los afectos y las tensiones, y como a veces solo hace falta un gesto, una palabra, para recuperar el curso del amor y la conexión. En ese momento comprendí que,
Aunque el camino no fuera sencillo, muchas veces el amor de quienes amamos puede vencer el silencio y la distancia. Después del brindis, la convicción en la voz de mi nieto quedó suspendida en la memoria de todos, como un símbolo que nos instaba a ser mejores, a valorar más y a encontrar formas de sanar el corazón de la familia. Ese pequeño acto se convirtió en un recordatorio de que todos tenemos un lugar único y especial, y que ese lugar merece ser respetado y honrado. Por último, sentí que el brindis de mi nieto era una promesa. Una promesa de que, a pesar de las dificultades, aún hay esperanza para reconstruir la armonía familiar. Su gesto me recordó que a veces los niños tienen una sabiduría que los adultos olvidamos, y que podemos aprender de ellos a abrir nuestro corazón sin miedo, a hablar con verdad y a reconocer la importancia de quienes nos sostienen. Después del brindis inesperado y lleno de significado de mi nieto, la atmósfera en la reunión fue cambiando lentamente. El gesto inocente, pero lleno de verdad, había tocado no solo mi corazón, sino el de todos los presentes. Sin embargo, la persona cuyo silencio y distancia habían marcado gran parte del día, mi nuera, ahora enfrentaba un momento de reflexión inevitable. Los rostros de todos parecían buscar una señal en ella, una respuesta o al menos algún indicio de cómo aquel acto le impactaría. El tiempo parecía detenerse para observarla con una mezcla de expectativa e incertidumbre. Vi cómo su cuerpo, rígido durante horas, parecía aflojar un poco la tensión. Fue un cambio sutil, un parpadeo más prolongado, la manera en que bajó la mirada y luego la volvió a levantar con una expresión menos fría. Sus labios, firmemente sellados justo antes, se entreabrieron apenas, como si buscase las palabras adecuadas para responder a aquello que sentía por dentro, pero aún no tenía la valentía de pronunciar. El resto de la familia, a su vez, percibió esa transformación momentánea. Un suspiro colectivo pareció recorrer la estancia. Mi hijo, que había permanecido callado observando la situación, dio un paso adelante y tomó la mano de su esposa. No dijo nada, la emoción de ese instante era demasiado profunda para las palabras, pero ese gesto fue un puente silencioso que indicaba que aquel brindis no solo había sido un acto de cariño hacia mí, sino también una invitación hacia la reconciliación. La mirada de mi nuera se posó en mí brevemente, y en ese instante sentí que en su interior se libraba una batalla entre el orgullo y el afecto. Durante tanto tiempo, había existido un muro entre nosotras, erigido por pequeños desencuentros y silencios acumulados, pero en esa mirada se volvió posible reconocer que quizás había espacio para romperlo. No era todavía una reconciliación abierta ni una aceptación explícita, pero sí una grieta en ese muro que había hecho tanto daño. Mientras ella permanecía en silencio, otras personas intervinieron con palabras dulces y gestos cariñosos. Mis hijos mayores me rodearon con abrazos, asegurándome que ese brindis había sido un momento hermoso que significaba mucho para todos. Mi esposo, visiblemente emocionado, tomó mi mano y susurró palabras de apoyo que me hicieron sentir que no estaba sola en ese momento delicado. La reacción de los invitados fue en general de sorpresa y alegría. Muchos comentaban en voz baja lo valiente y conmovedor que había sido el brindis del niño y cómo ese pequeño acto parecía desarmar tensiones y abrir puertas donde antes solo existían silencios incómodos. Algunos familiares que antes estaban distante mostraban ahora rostros más serenos y dispuestos a conversar. En cuanto a mi nuera, aunque no pronunció ninguna palabra que cambiara radicalmente la situación, sus gestos comenzaron a suavizarse. Empezó a participar un poco más en la conversación, aunque de manera reservada. Noté que, después de horas de ignorarme de forma casi visible, ese brindis llevó a un replanteo interno, un cuestionamiento que quizás volvería en otros momentos, pero que ya había empezado. Este efecto del brindis fue más poderoso de lo que cualquiera de nosotros podía prever. Las emociones reprimidas se hicieron presentes, y muchos reconocieron que a veces la inocencia de un niño puede decir verdades que los adultos no se atreven a expresar. Fue un momento que invitó a todos a pensar en los lazos familiares y en cómo estos pueden fracturarse, pero también curarse con gestos sencillos y sinceros. El ambiente cambió con pequeños gestos, sonrisas más cálidas, miradas que se encontraban con menos recelo, y conversaciones que fluyeron con más suavidad. El brindis actuó como un bálsamo, aligerando el peso de horas difíciles y mostrando que, aunque las heridas aún estaban abiertas,
existía una posibilidad real de reparación. Para mí, observar este cambio fue un alivio enorme. Entendí que, a veces, el reconocimiento no necesita ser una declaración grandiosa ni un acto formal. Puede ser el producto de un momento auténtico y genuino, que toca el corazón y abre el camino hacia el perdón. Ver cómo mi nieto, con su simpleidad, había movilizado tanta emoción y reflexión fue la muestra palpable de que el amor infantil tiene el poder de salvar y unir incluso en las circunstancias más complejas. Aunque el camino hacia una relación más cercana con mi nuera seguía siendo incierto, después del brindis y de esa noche, percibí una mejora en su disposición. Sabía que necesitaríamos tiempo y paciencia para sanar definitivamente, pero ahora existía un punto de partida, una esperanza que antes no veíamos. La reunión, que había comenzado marcada por la distancia y el rechazo, terminaba dejando entrever la posibilidad de un nuevo comienzo. Esa noche me dormí con un sentimiento mixto de emoción y esperanza. Había aprendido que la familia es un sistema delicado, donde cada gesto, cada palabra y cada silencio cuentan, y que a veces, quien menos esperamos puede ser el puente para acercar lo que parecía irremediablemente separado. Mi nieto había sido el mensajero de ese puente, y ahora dependía de todos nosotros construir en base a eso. Después del momento tan impactante y emotivo del brindis de mi nieto, la noche empezó a avanzar con una calma más tranquila, aunque en mi interior todavía resonaba la sensación de haber presenciado algo que cambiaría la dinámica familiar de manera definitiva. La energía que antes se sentía tensa y cargada parecía suavizarse, pero la presencia de una tensión residual permanecía en el ambiente, como un recordatorio de que los gestos de reconciliación y aceptación aún estaban en proceso de gestarse. A medida que la familia se dispersaba por la sala, algunos se acercaron a mí con miradas de apoyo y palabras cálidas, pero otros permanecían en silencio, aún contemplando lo que había ocurrido. Mi corazón estaba dividido entre la alegría y la esperanza, y un profundo deseo de que ese momento no fuera solo un instante pasajero, sino un inicio de una nueva etapa en nuestra relación. Mi nuera, en medio de esa atmósfera renovada, parecía en retirada, como si todavía necesitara tiempo para digerir y aceptar lo que su pequeño hijo había manifestado en ese brindis. Sin embargo, en su interior, había una lucha de sentimientos. La sencilla acción del niño la había confrontado con una realidad que quizás ella había tratado de ignorar. Que, en el fondo, todos buscábamos nuestro lugar y reconocimiento dentro de la familia, y que ignorar o rechazar a alguien no hacía más que lamentar heridas que tarde o temprano saldrían a la superficie. Observé cómo su rostro, que días antes mostraba una expresión impenetrable, empezaba a mostrar pequeñas señales de vulnerabilidad. Sus ojos, que eran bajo esa actitud firme un reflejo quizás de dudas, miedo o inseguridades, ahora parecían buscar algo, alguna señal de aceptación o comprensión. Ella no dijo nada en ese momento, pero su silencio parecía más lleno de pensamientos que de rechazo. En ese silencio, se podía escuchar también una especie de clamor interno que todavía no lograba expresarse con palabras, pero que en su esencia reflejaba un deseo de entender y quizás, en un futuro cercano, de perdonar. Mientras tanto, mis hijos mayores, que estaban atentos a cada movimiento en esa sala, intercambiaron miradas que transmitían todo lo que en palabras no podía decirse. La confianza y el cariño mutuo estaban allí, entre ellos, y esa confianza era la que les permitía entender que, más allá de las dificultades, lo importante era mantener la unión, fortaleciendo los lazos con paciencia y empatía. La escena me hacía recordar que las familias, como los árboles, necesitan raíces fuertes, y sobre todo, cuidados constantes, para que puedan resistir las tormentas y florecer en tiempos de calma. Yo, en medio de esa situación, sentí una emoción profunda. La emoción de que, quizás, todavía había margen para redimir heridas del pasado, para entender que todos somos imperfectos, y que en la familia, la aceptación y el perdón son los verdaderos cimientos. La acción de mi nieto, con esa sencillez contundente, había sembrado en todos un pensar distinto, un cuestionar si realmente estábamos poniendo en práctica en nuestra vida lo que predicábamos, el amor y el respeto incondicional. Muy en mi interior, también nació una decisión. Decidí que, en adelante, trataría de hacer todo lo posible por mantener viva esa esperanza, esa chispa que horas antes había sido alimentada por el acto espontáneo de ese pequeño.
Sabía que no sería fácil, que es en la paciencia cotidiana donde se construye la verdadera reconciliación, pero tampoco podía dejar que la sombra de la indiferencia dominara en mi corazón. Quería recordar que el amor, sobre todo el amor familiar, necesita de pequeños gestos diarios, de escuchar sin juzgar y de aceptar con humildad. En ese momento, con la noche aún en su proceso de renovación, sentí una paz interior que venía acompañada de un compromiso. Seguir cultivando la empatía, la comprensión y la paciencia, sin esperar cambios inmediatos, sino confiando en que, con sinceridad y esfuerzo, las heridas podrían ser sanadas. La noche, que inicialmente parecía marcar un punto final, se convirtió en un punto de inflexión, un claro demostración de que, a veces, un acto sencillo, una palabra de reconocimiento, o en este caso, un brindis sincero, puede ser el primer paso para recomponer lo que parecía irremediablemente roto. Antes de que la noche llegara a su fin, tomé una respiración profunda y pensé en cuanto podía aprender de la inocencia de ese niño. La verdadera fortaleza en las relaciones humanas no reside en la perfección, sino en la capacidad de aceptar y de ofrecer segundas oportunidades con humildad. Y en ese aprendizaje, la familia se reafirmaba como el lugar donde todo puede comenzar de nuevo, con paciencia, amor y un poco de esa esperanza que solo los corazones sinceros pueden cultivar. Después del brindis tan inesperado y hermoso de mi nieto, y de la atmósfera que lentamente comenzó a cambiar, la reunión siguió con un aire distinto durante las horas siguientes. Aunque la tensión inicial no desapareció por completo, la semilla de esperanza crecía, moldeando pequeñas transformaciones en la dinámica familiar, especialmente entre mi nuera y yo. En ese instante terminé comprendiendo que no bastaba con un momento para sanar años de distanciamiento. Las heridas no se cierran con rapidez, pero el brindis había creado una oportunidad que ninguno de los presentes podía ignorar. La mirada de todos estaba ahora puesta en ese cambio potencial, y un silencio cargado de expectativas envolvía el ambiente. Durante el resto de la reunión, se observaron pequeños cambios en el comportamiento de mi nuera. No fue una transformación inmediata ni absoluta, pero sí un gesto de apertura que antes no existía. Mientras antes ella me evitaba por completo, ahora sus ojos me buscaban con más frecuencia, y aunque no hubo palabras directas de acercamiento, sus acciones poco a poco dejaron entrever una comunicación más amable, menos tensa. En varias ocasiones, ella dirigió hacia mí una sonrisa tímida o un gesto que, aunque pequeño, significaba más que cualquier discurso formal. Fue evidente que el gesto de mi nieto había roto, al menos parcialmente, el muro que había impuesto. No era una reconciliación definitiva, pero sí un primer paso hacia un intercambio más cálido y humano. Por mi parte, intenté responder con la misma paciencia. Evité reproches, dejé atrás cualquier resentimiento latente y aproveché esos momentos para tender puentes, para mostrar que estaba dispuesta a perdonar y a rearmar la confianza. No quise forzar las cosas, pero sí expresé con gestos de cariño que mi intención era reconstruir nuestra relación sin imposiciones, con respeto y tiempo. Mis otros hijos también hicieron lo suyo. En conversaciones laterales, compartieron opiniones sobre la importancia de esa reconciliación y alentaron el diálogo abierto. Sabían que la familia era más fuerte que las diferencias y que el amor debía prevalecer para que todos pudiéramos seguir adelante unidos. Estas charlas me dieron ánimo, porque sentí que no estaba sola en esta búsqueda de armonía y que podía contar con un respaldo emocional importante. En los días posteriores a la fiesta, la convivencia familiar fue diferente. La distancia que se había manifestado aquel día comenzó a ceder poco a poco. No todo fue perfecto ni carente de tensiones, pero sí hubo un ambiente más favorable para la comunicación. La nuera mostró pequeños detalles de acercamiento, mensajes, preguntas simples que antes no formulaba, e invitaciones a compartir momentos en familia. Estas señales, aunque sutiles, me llenaron de esperanza. Comprendí que lo importante no era la rapidez del cambio, sino la voluntad de intentarlo. La familia, después de todo, es un proceso que requiere paciencia, comprensión mutua y ganas de construir desde el respeto. No puedo negar que en algún momento la incertidumbre y la duda me visitaron. Preguntaba si la intención sería duradera o si solo se trataba de un gesto pasajero, provocado por la emoción del momento. Sin embargo, elegí confiar,
sabiendo que esa confianza era parte esencial para cualquier sanación profunda. Y también me prometí ser paciente conmigo misma, sin olvidar que merecía respeto y cariño. Por otra parte, sentí que el papel de mi nieto fue fundamental en todo este proceso. Su sinceridad y valentía para expresar aquel brindis significaron para todos un recordatorio invaluable del amor genuino que une a las familias, aun cuando existen diferencias y heridas. Esa inocencia rompió barreras emocionales y nos ayudó a vernos con los ojos del corazón. Durante las semanas siguientes a la reunión de cumpleaños, hubo momentos de diálogo más genuinos. No se trataba de largas conversaciones, sino de pequeños intercambios que reflejaban interés y voluntad. En esos instantes, el vínculo iba ganando fuerza y era posible imaginar un futuro más cercano y armonioso. Finalmente, entendí que ningún acto, por hermoso que fuera, puede arreglar de inmediato los lazos rotos, pero sí puede abrir la puerta a la esperanza y a la sanación. Es esa combinación de gestos, tiempo y empatía la que, poco a poco, va tejiendo nuevamente lazos que parecían deshilachados. Este proceso me dejó en claro que el amor en la familia no debe darse por sentado, sino valorarse cada día, con humildad y dedicación. Y también que, a veces, los actos más pequeños, como el brindis de un niño, tienen el poder de transformar vidas y relaciones enteras. Después de la emoción y la evolución vivida durante la reunión de cumpleaños, quedé meditando profundamente sobre todo lo que había ocurrido aquella tarde y noche. La experiencia me dejó lecciones valiosas que ahora guardo con mucho cariño, no solo como recuerdos sino como enseñanzas que forman parte de mi camino de vida. Al reflexionar sobre el papel que cada uno desempeña en la familia, comprendí que la verdadera fortaleza no está solo en los lazos de sangre, sino en el respeto mutuo, en la capacidad de aceptar nuestras diferencias y en la disposición de ejercer la paciencia para sanar las heridas antiguas. En nuestro caso, aquella celebración fue un claro ejemplo de que el silencio y la indiferencia pueden hacer daño, aunque la familia siga reuniéndose, pero también de que la ternura y la sinceridad, como la de mi nieto, pueden abrir caminos hacia la reconciliación. Me di cuenta de que en toda familia hay conflictos, tensiones y momentos difíciles. Eso es inevitable. Somos personas con historias, heridas y expectativas distintas. Lo que marca la diferencia es cómo decidimos enfrentar esas dificultades, con rencor y distanciamiento, o con diálogo, empatía y amor. La historia de mi nuera y yo nos enseñó que el orgullo o la falta de comunicación pueden crear muros, pero que siempre existe la posibilidad de buscar puentes. También aprendí que la paciencia es un ingrediente fundamental que muchas veces olvidamos. No se trata de exigir cambios inmediatos ni esperar que todo sea perfecto, sino de abrir el corazón con humildad y comprender que cada persona procesa las emociones a su ritmo. En ese sentido, el brindis de mi nieto fue un acto que nos recordó a todos la importancia de la sencillez y la verdad, y nos mostró que incluso los más pequeños pueden dar lecciones poderosas. Por aparte, entendí que la familia es un refugio y un espacio de crecimiento que debemos cuidar cada día. No siempre es fácil, pero la recompensa está en la unión que podemos construir, en la confianza que podemos restablecer y en el amor que podemos compartir más allá de las imperfecciones. El hogar no es solo un lugar físico, sino un sentimiento que creamos con respeto y dedicación. Otro punto fundamental fue valorar el rol de los abuelos y mayores, que a menudo podemos sentirnos desplazados por las nuevas generaciones, pero que tenemos la posibilidad de dejar un legado emocional, valores y cariño que trascienden las diferencias temporales. El reconocimiento de mi nieto hacia mí, en medio de ese brindis, fue un recordatorio de que nuestro trabajo de apoyo, cuidado y amor no pasa desapercibido, aunque a veces no se manifieste explícitamente. Por último, la historia de aquella reunión me enseñó que las acciones sencillas pueden transformar realidades. No siempre hace falta un gran discurso o un acto formal para cambiar las cosas. Un gesto espontáneo, una palabra de reconocimiento o un abrazo pueden ser la llave para cerrar heridas y abrir el camino hacia la reconciliación. Nunca debemos subestimar el poder del amor expresado de manera auténtica. Esta experiencia me llevó a valorar más el presente y a cultivar con más dedicación las relaciones familiares, priorizando el diálogo y el cariño por sobre cualquier malentendido. Me comprometí a seguir construyendo puentes, a escuchar más y a ser paciente, porque sé que la familia, con todas sus luces y sombras,
es uno de los tesoros más valiosos que tenemos en la vida. Con toda esta reflexión, me siento en paz con aquel día de cumpleaños. Fue un día de emociones intensas, de aprendizajes profundos y, sobre todo, de esperanza. Espero que mi historia sirva para quienes atraviesan momentos similares, porque sé que no estamos solos y que con amor y voluntad podemos superar incluso las distancias más difíciles.